Estimado hermano, buenas noches. Estamos aquí otra vez con parte 2 del tema, se llama la teología. Roger Campos a mi izquierda y mi hermano Marcos Castro, los pastores de la iglesia aquí, Comunidad Misionera Puerta de Fe, y el ministerio nuestro que siempre hemos estado trabajando por años en discipular para los pastores. El tema de teología es interesante y hemos hablado de varias cositas. Quiero hablar sobre dos preguntas más. ¿Por qué la teología, Roger, es para vos para empezar, por qué la teología dentro del cristianismo ha llevado una mala fama? ¿Por qué desde el creyente, aún el pastor o maestro, por qué hay tanta negatividad hacia la teología? Voy a sembrar unos comentarios sobre, o sea, en cristianismo el racionalismo es erróneo, está equivocado. Intelectualismo es erróneo. El problema es que esas dos palabras en su raíz son buenas palabras. La razón, el intelecto. Como dice Marcos, dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro mente, intelecto, razón. O sea, entonces en la iglesia somos famosísimos de escuchar algo y puede ser algo como la verdad, pero por no tener los límites de las escrituras o no entender la cita o texto contextualmente, llevamos un extremo y tiramos no solamente el agua sucia de la tinita del bebé, sino que el agua y la bebé, no sé qué cuánto más. Racionalismo básicamente es cuando el hombre pone la razón a un nivel igual a Dios o superior. Obviamente esto está mal hecho. Ese es paganismo, ese es una mente demente, más bien. Pero a la vez no podemos decir que la razón o utilizar el intelecto es algo antibíblico o no bíblico. Sí, gracias, Jeff. Me parece muy buena la pregunta, muy interesante a su vez. Sí, creo que de alguna manera en la teología se ha ensuciado, digamos, la cancha, para decirlo de una forma muy propia de nuestros países latinos, ¿verdad? Todos hablamos mucho acerca de fútbol y todos estos conceptos. Y se ha hablado mucho acerca de ensuciar la cancha, cuando, por ejemplo, llueve o todo este tipo de cosas, y a veces no se ven las líneas que demarcan o limitan el terreno donde se desenvuelve el juego. Y me parece a mí que una de las cosas que ha tenido precisamente la mala fama sobre la teología es precisamente elementos como el que acabas de decir, el racionalismo, el intelectualismo, el exceso, por ejemplo, por ejemplo, cuando alguien ingresa a un seminario teológico puede sentirse frustrado de no encontrar una llave para poder crecer en ser un instrumento más efectivo y eficiente dentro de lo que es la presentación de su mensaje y su expresión hacia la iglesia, precisamente porque encuentra que se habla sobre posturas, por decirle algo, el calvinismo, el arminianismo sobre salvación, si unos creen que se pierde, otros creen que no se pierde, y empiezan a discutir sobre conceptos teológicos el uno y el otro, y hay tendencias que dicen que sí se pierde y otros que no se pierde y demás. Entonces, todo este tipo de cosas al final puede poner turbio el escenario para poder nosotros desarrollar el pensamiento teológico. Desanimante. Es desanimante, exactamente. Pero uno tiene que desarrollar una sana crítica para poder escoger de ambas tendencias cuál es la que uno cree que se ajusta mejor o por qué no quedar en un ambiente donde se apropia de algunos de los principales conceptos de ambos y se deja usted mismo su propio concepto, porque necesitamos ser críticos, necesitamos aprender a desarrollar ser críticos en nuestra vida, no criticones, ¿verdad? Porque aquí en nuestros países latinos la palabra crítico podría ser, digamos, algo incorrecto. Pero crítico me refiero yo a ser una persona que no es nada más una persona robótica que dice sí a todo, sino que tiene que ser una persona juiciosa, que procesa con razón y con intelecto las cosas que está viendo, ¿verdad? Y oyendo y escuchando y leyendo. Y entonces me parece a mí que por eso se ha perjudicado la teología, se le ha dado mala fama. Excelente, estoy pensando en la palabra
de pensar críticamente. En Hebreos capítulo 4 dice que la palabra de Dios es eficaz, Viva y poderosa, eficaz. pero la palabra discernir es críticas. Críticas, correcto. En el griego. Sí, Ujú. entonces la idea Solo es... que con K, ¿no? Con K, exacto. Entonces la idea es que de utilizar la palabra de Dios en una manera correcta es de ser un crítico, o como del cine o de literatura. Tenemos personas que son críticos del cine o teatro o literatura, lo que sea. Y su trabajo es de entrar a ver y leer y observar y empezar a hacer algunas observaciones. Y ellos pertenecen a ciertos grupos, sistemas que tienen criterios y requisitos. Entonces ellos dicen, vea, la película o el teatro, la obra, el arte o el libro o la literatura, lo califico en tal porque le falta XXX. Marco, ¿por qué en la iglesia evangélica? Porque hemos perdido, porque en el Nuevo Testamento podemos utilizar un montón de versículos que nos habla sobre de cuidar los pensamientos, cuidar la manera de pensar, cuidar lo que uno piensa, piense correctamente, piense bíblicamente. Pero digamos, aquí afuera en la vida diaria, o sea, la vida diaria, en cuanto a todo esto, es como the Wild Wild West. O sea, en el sentido de que somos salvajes en cuanto a llegar a una cita y empezamos a decir, me parece que esto significa tal, y agarré una versión media malilla que sostiene mi prejuicio y ya voy con toda la letra, con todo poder y confianza de que esto sea. ¿Qué pasó con la actitud entre nosotros de tener cuidado? Esa actitud de ser crítico, no crítico como digo, pero crítico de las escrituras. O sea, analizar qué pasó, qué está pasando en la iglesia hoy en día. Creo que uno de los problemas que ha habido más grande es que se nos ha dicho, bueno, es que ¿quién es el hombre para poner a Dios en la mesa, abrirlo y comenzarlo a estudiar? Pero Dios nos ha dado intelecto a nosotros. Dios nos ha dado capacidades mentales para que nosotros podamos analizar la palabra del Señor. El problema que hemos tenido, creo yo, más grande, es que nos ha faltado escudriñar seriamente las escrituras, analizar seriamente las escrituras, sino que simplemente, como dijo Jesús, muchas veces colamos el mosquito y nos tragamos el camello, ¿verdad? Y en toda la enseñanza, pues también, y la parte práctica, ¿dónde la dejamos? Nosotros tenemos que a la fe ponerle intelecto. Lógicamente que tiene que ser una fe pensante. No puede ser que yo simplemente me lo digan, ya lo recibí, ya, punto. No, tiene que estar basada en las Sagradas Escrituras. Tiene que haber fundamento en las Sagradas Escrituras. Y por eso ha sido el gran problema que nos ha pasado, como dicen, la de los loros. Hemos repetido y no hemos fundamentado nuestro pensamiento en la palabra del Señor. Aunque Pablo decía, lo que oíste y vistes en mí, esto hace, ¿verdad? Pero Pablo tenía esa enseñanza que nos dejó ahí, y nosotros tenemos que analizarla, verla, comprenderla y practicarla, lógicamente. Absoluto. Es interesante porque en cada vocación, cada categoría de nuestra sociedad, sea ingeniería o sea la política o sea ciencia o matemáticas o lo que usted quiere decir, tiene un proceso, tiene sus requisitos, sus criterios. Sí. Pero cuando llegamos a las escrituras, es como, entre comillas, soy guiado por el Espíritu de Dios. O sea, como uno se convierte al Señor y Él me va a guiar en la interpretación de las escrituras, lo cual estoy de acuerdo, que Él nos guíe, que nos lleva a toda la verdad, pero hay una falta de decir, ok, y esa es una pregunta que quiero, después de su comentario,
quiero escuchar también. Porque a veces uno piensa que, por ejemplo, las escrituras son sin error, inspiradas, autoritativas, universales, relevantes. Esas son las 5 categorías que hablamos en bibliología. Pero uno cree, nosotros sabemos que las escrituras son inspiradas, pero no necesariamente nuestra teología, ni mi interpretación, ni mis estudios, ni tampoco mi enseñanza. O sea, la teología no es inspirada. La teología mía, la suya, de ellos, no sé qué cuál. La teología del ser humano es lo que es humana. Es humana. No es inspirada, no es sin errores. Las escrituras son, los manuscritos originales fueron dados sin error, pero mi interpretación es humana. Espero que sea la correcta. Y tenemos varias herramientas y maneras y formas de llegar a concluir bien y bien sano. Pero de asumir esas posiciones de que mi teología es inspirada, o mi interpretación es inspirada, o mi mensaje es... Ya hemos bajado del caballo, estamos montados sobre una vaca. Entonces, y estamos quejándonos porque no se mueve rápido. Entonces, Roger, después del comentario sobre lo que tal vez Marco dijo, ¿qué podemos hablar o compartir con los pastores sobre la idea de que la teología es humana? Es nuestro pensamiento, ser humano, de organizar pensamientos que nosotros tenemos de las Escrituras, de lo que indica, de que habla de Dios y su creación. Básicamente, con base en eso mismo y con lo que el pastor ahora compartió y lo que acabas de preguntar, Jeff, me parece que cae al pelo un texto que también el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo después de hablarle sobre el labrador, le habla sobre el que milita, y le dice varias cosas al respecto, pero se centra específicamente en el verso 7 y le dice, considera lo que digo y el Señor te da entendimiento en todo. A mí este versículo particular me ha gustado mucho porque él dice, considera lo que yo te estoy diciendo. La palabra considera viene de reflexionar, viene de ese ejercicio que cada uno de nosotros hacemos, de pasar por el intelecto, por la razón, por el pensamiento y filtrar lo que alguien me dijo a mí. Yo oí, escuché, alguien dijo, alguien habló y yo considero lo que la persona está diciendo. Yo lo paso por el propio filtro de mi propio juicio y criterio y pensamiento. Dice, y el Señor te da entendimiento en todo. Entonces abarca ambas cosas. Obviamente está mi consideración al respecto, que no es inspirada ni es infalible, ¿verdad? Pero reforzada por el Señor, ahí donde le dice el apóstol Pablo, y el Señor te da entendimiento en todo. Me parece a mí que es el ingrediente fundamental. Está pidiendo como un favor de parte de Dios sobre la persona que reflexiona, sobre la persona que considera, le dice, y el Señor te da entendimiento en todo. Yo pienso que cuando convergen esos dos factores, que es que la persona está razonando, está considerando, está haciendo el ejercicio que le corresponde como ser humano, y además de eso Dios nos da el entendimiento como un regalo, como un favor, como una gracia que viene de Él, pues estamos completamente equipados para poder ir con un espíritu adecuado de las Escrituras. Yo voy reflexionando por mi parte, yo voy considerando, pero a su vez también voy con el favor de Dios a tener un entendimiento abierto de parte de Él para poderlo hacer, como aquellos de Maús, que dice que el Señor abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Si no les hubiese abierto el entendimiento del Señor, jamás hubieran entendido. Es más, poco antes había dicho, erráis ignorando las Escrituras. Erráis ignorando las Escrituras. Solo si el Señor nos permite abrir el entendimiento, nosotros podríamos tenerlo. Pero el ejercicio de reflexionar, considerar y todo eso debe ser y es prerrogativa que Dios nos ha dado a los seres humanos y que debemos ejercerla. Jeff, creo que nuestra teología, lógicamente la teología no es inspirada, incluso esta palabra pues ni siquiera es bíblica, ¿verdad? Viene de toda la filosofía griega, pero el aplicarla a las Sagradas Escrituras es lo que debemos de hacer nosotros. Por eso nuestra teología debe ser el fruto y la inspiración que nace o sale de contemplar las Sagradas Escrituras, de ver las Sagradas Escrituras y poner nuestro pensamiento en eso. Y lógicamente Dios nos va a dar, ya puso su espíritu en nosotros y Él nos va a guiar a toda verdad. Pero nos va a guiar a toda verdad ¿cómo? Por telepatía.
sin ver las escrituras, sin contemplar las escrituras, o contemplando las escrituras y meditando en ellas. Se nos dan herramientas para que nosotros podamos sacar la verdad de ahí, extraer la verdad, ¿verdad? Ellas son verdad, pero extraer la verdad. Las escrituras, alguien dijo, es que tenemos que creerla de tapa a tapa, y es cierto. Pero en ella habla el hombre, habla Satanás, hay espíritus de engaño, entonces debemos de tener esa especialidad de contemplarlas y que Dios nos dé ese entendimiento. Amén. Hermanos, terminamos con parte 2. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.